Bueno, hora de empezar. Es un placer tener hoy como invitado en nuestro primer seminario del 2022 a un profesor del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional que acaba de unirse al instituto, profesor Dieter Mitchell. ¿Pronunció bien? Dieter obtuvo su doctorado en la Universidad de Sur y trabaja en el campo de grafos aleatorios y en las aplicaciones a redes complejas, que es de lo que en parte nos va a hablar el día de hoy. Entonces, por favor, recibámoslo con un aplauso y muchas gracias por la invitación. He dicho que en una época hay gente con backgrounds muy diversos, así que va a ser una introducción muy low level. Espero que al final quizás haga un poco más de detalles sobre mi propia investigación. A ver, el tema de esta investigación, de esta charla, son los grafos hiperbólicos aleatorios. Y voy a explicar estas palabras. En primer lugar, un poco, ¿cuál es la motivación de este trabajo? La motivación principal de grafo hiperbólico aleatorio es de encontrar un modelo para redes complejas, un modelo de grafos para redes como, por ejemplo, Internet, como redes sociales, redes de interacción entre moléculas biológicas, de telecomunicación, etcétera, que pueden ser muy distintas a primera vista, pero que comparten entre ellas muchas propiedades. Y esas son propiedades que uno quiere cuando uno quiere tener un modelo para estos grafos. En particular, estas redes tienen pocas aristas, así que la cantidad de aristas es más o menos la misma como la cantidad de vértices. Por ejemplo, en Facebook quizás cada uno tiene como 100 amigos, así que aparte de ese factor constante 100, la cantidad de arcos, la cantidad de aristas es más o menos del mismo tamaño que la cantidad de vértices. Luego los grafos son heterogéneos, es decir que hay algunos puntos, algunos vértices que tienen mucha importancia. Por ejemplo, alguien en Facebook o en Twitter quizás tiene 10.000 followers o 10.000 amigos y otros casi no tienen a nadie o quizás realmente no tienen a nadie. Luego estos grafos son localmente densos, es decir que si A es amigo de B y B es amigo de C, el hecho de que A sea amigo de que A y C sean amigos no va a ser independiente de eso, ¿no? Si yo soy amigo de B y B es amigo de C, bueno, bastante probable que también por cercanía de intereses o por cercanía de geografía también seremos nosotros amigos entre los tres. Luego es el fenómeno de Small World. Quiere decir que en los años 60 Milgram ya hizo un experimento diciendo que entre cualquier par de personas hay una cadena de longitud como mucho 6 y están conectados a través de esa cadena. En Facebook hubo unos experimentos hace unos años que es 4 ese número. Por supuesto siempre se habla de estos que están en la grande componente, porque siempre puede haber alguien en Facebook que no tiene ningún amigo o alguien que solo tiene este como amigo y el otro tampoco no tiene nadie, así. Pero si uno mira el conjunto de personas que están dentro de un conjunto de esta componente grande, ahí también es ese small world fenómeno.
Son navegables, quiere decir que eso voy a explicar con el hiperbólico, que hay una forma rápida para hacer un routing a través de alguna dirección en esa red. Y además estas redes típicamente son scale free. Acá quiere decir que localmente se ve más o menos lo mismo como globalmente. Así que hay si hago un zoom y miro una red en una subred muy chica, ahí voy a ver quizás algunos vértices de grado grande, pero si ahora lo veo desde un punto de vista más macroscópico, voy a ver más o menos la misma estructura. Así que van a tener, típicamente los grados van a seguir una distribución de potencia con un exponente entre 2 y 3 típicamente. Okay. Y queremos entonces un modelo y además un modelo que podemos analizar matemáticamente. El primer modelo de grafos aleatorios que la gente estudió fue el modelo del grafo Erdős-Rényi. ¿Se puede sacarlo de arriba, no? Sí. Con el mouse. Se puede mover el lado. ¿Cuál? Ok, entonces el primer modelo de estos grafos era el modelo Erdős-Rényi, el modelo GNP, que simplemente lo siguiente: uno tiene n vértices con etiquetas de 1 hasta n, acá de 1 hasta 8. Volver a hacer clic sobre el... Ya, okay. Entre 1 y 8, acá, y cada arista aparece con probabilidad P, independientemente de las otras. Así que para cada par de vértices, lanzo una moneda para saber si la arista está o no está. Por ejemplo, resulta ese grafo para una cierta función. Okay. Este es un modelo que uno ya puede intuir, es el primer modelo, fácil de analizar porque todo es independiente, pero no tiene todas estas propiedades que queremos. Por ejemplo, no hay ese fenómeno de saber si 1 y 5 están conectados y 5 y 2, entonces esa arista entre 2 y 1 no tiene más probabilidad, no es completamente independiente. Así que este modelo quizás no es el mejor modelo. El segundo modelo, históricamente también en los años 60, por Hilbert, fue el modelo de grafos geométricos aleatorios. El modelo uno tiene n puntos en el plano, digamos, en 0, 1 al cuadrado, cada punto aleatoriamente un punto en el cuadrado, y luego uno puede imaginarse que uno tiene un cierto valor máximo, un radio de comunicación para 2 puntos, que es en este caso de este R mayúscula, y uno conecta 2 puntos si uno está en la bola del otro. ¿Ya? Digamos que acá tenemos un vértice y su esfera de influencia, su bola de influencia de radio R, y si otro vértice U está en esa, entonces se conecta estos 2 puntos. Así que en este caso obtenemos ese grafo. Acá se ve que es un poco mejor en el sentido que sí que hay fenómenos de localidad, localmente densos. Claramente no son independientes las aristas, pero todavía hay unas cosas que no nos gusta de ese modelo, es demasiado homogéneo. No hay, típicamente es bastante, cada vértice en principio tiene el mismo grado. Se puede ver cómo cambia el grafo. Si tengo un radio muy chico, casi no hay arcos. Acá hay unos cuantos, acá unos cuantos.
Si hago el radio un poco más grande, ya se empieza a ver estructuras más densas, y con un radio más grande ya voy a ver todavía más arcos. El lanzamiento inicial en el plano aleatorio, ¿no? ¿Cómo? El lanzamiento inicial en el plano Sí, uniforme, ¿no? sí. O sea, Independiente en el caso más sencillo que estoy hablando acá, básicamente es tirar aleatoriamente la coordenada X y tirar la Y. Hay otras formas más generales, pero en el caso más sencillo es realmente uniforme. Y esto ya está mejor para modelizar, por ejemplo, comunicaciones de telecomunicación, donde uno puede imaginarse que los puntos son torres de antena y, por ejemplo, hay una arista si están cerca para, por ejemplo, evitar que usen la misma frecuencia para que no haya interferencia. Quizás para redes de sensores también podría ser un buen modelo, pero para redes sociales que queremos modelizar acá, tienen todavía algunos problemas porque son demasiado homogéneos. Esa persona muy importante de Twitter con tantos amigos no aparece porque todas las bolas tienen el mismo radio, así que quizás no es lo mejor. Y los grados no siguen una ley como se observa en las redes, sino más bien es bastante concentrado alrededor del promedio. Hay otro modelo como el modelo de Preferential Attachment, pero este modelo, no voy a explicar eso, tiene el problema que no tiene ese clustering geométrico local. Así que, como consecuencia de eso, la gente empezó a pensar, bueno, ¿qué podría ser un modelo que tiene todas esas propiedades? Y los físicos, el grupo de Kryukov y sus colaboradores hace unos 10 años, empezaron a decir, bueno, se puede hacer lo mismo como un grafo geométrico en el plano euclidiano, pero ahora en vez de tomar el plano euclidiano, uno toma el plano hiperbólico. Porque esto tiene algunas ventajas, como vamos a ver. O sea, una posible representación del plano hiperbólico es utilizando el modelo de disco de Poincaré, donde uno representa el plano hiperbólico como un disco abierto de radio 1. Estas líneas son geodésicas, acá siempre son 90 grados, y en este dibujo todas estas heptágonos tienen el mismo área. Así que se ve que acá, o sea, acá uno puede pensar que acá hay muchos puntos, todo expande de forma exponencial, pero claro, si estoy justamente en el borde, ahí estoy a distancia infinita del centro. No es exactamente ese modelo que voy a usar, pero un modelo muy parecido, que es el modelo nativo. Acá el plano hiperbólico está representado como R2. O sea, uno, en vez de tomar un disco de tamaño 1, uno toma un disco de tamaño grande. Acá el disco de tamaño, tenemos radio R. Y la ventaja de esta representación es que, o sea, uno tiene para cada punto coordenadas polares, un ángulo ZP y un radio RP. Y la ventaja para nosotros es que la distancia entre un punto y el origen simplemente es el radio. Entonces, es básicamente el modelo de Poincaré simplemente con un pequeño cambio de las distancias. Así que una distancia de Y acá corresponde a esta distancia en el disco más grande, donde acá hay algunas geodésicas, así que
si miro, por ejemplo, ese punto y ese punto, la distancia más corta es esa geodésica que acá tiene 90 grados. Acá es mejor, acá se tiene 90 grados. La distancia más corta es esa. ¿Qué son las curvas geodésicas en el modelo nativo? O sea, son las curvas que corresponden a las... No, entiendo. ¿En qué se convierte en hipérbola? ¿Qué son esos tipos? Se convierten en... O sea, es por el scaling, se parecen ser... O sea, son simplemente cuando uno toma el disco y lo hace más grande, y salen estas, ya no hay 90 acá, pero representa lo mismo que la geodésica acá. ¿Cómo interpretar? No, si mi curiosidad es ¿qué curvas son en el plano R2? ¿Son hipérbolas? ¿Qué tipo de curvas son? Entiendo que vienen... Entre dos puntos, o sea, uno tiene que pensar que, bueno, que hay una cierta curvatura y no sé si contesto bien a la pregunta, pero simplemente uno tiene que pensar que acá, bueno, esto es más bien esquemático, hay una cierta curvatura que es explicaba acá, y la línea más corta entre este punto y este punto, por ejemplo, sería esta línea. Esa es la pero depende de la curvatura ese es un espacio con curvatura negativa. Así que por eso esa la línea más corta que puedo ver, acá lo puedo ver más fácilmente que acá, que realmente esta es el cambio de... Bueno, es más bien una herramienta útil. O sea, hay algunas cosas que uno ve mucho mejor en un modelo. Hay el modelo del semiplano, donde otras cosas del plano hiperbólico uno ve mejor. Para nosotros es más bien el modelo nativo que nos ayuda a hacer los cálculos. Como interpretarlo. O sea, lo que se puede interpretar es que la distancia al origen es exactamente la distancia hiperbólica. Entre otros puntos voy a explicar cómo calcular la distancia. El modelo más formal ahora de grafos hiperbólicos aleatorios que usamos en la formalización de Gugelmann, Panayotto y Peter, que tiene parámetros alfa, que la curvatura básicamente, luego una intensidad nu, y un conjunto de puntos m, y luego el modelo hace lo siguiente. Uno puede pensar que la cantidad de puntos crece de forma exponencial, así que si yo quiero tener n puntos, probablemente voy a tener más o menos un radio logarítmico en n, para tener espacio para n puntos. Así que miro un disco de radio R, donde básicamente ese radio es logarítmico en n. Uno puede pensar que esa intensidad es 1 por ahora. Así que hay un disco, no hay todo el R2, sino un disco de radio que crece con n, pero es un disco finito. Y luego uno hace el grafo de la manera siguiente. Para cada vértice busco escojo una posición en la ola hiperbólica y hago lo mismo como en el caso euclidiano. Dos vértices están conectados por una arista, solo si uno está en la bola de influencia del otro. Y ojo, usamos acá la misma R que esta R. Esa es una cosa
que los físicos hicieron, como voy a explicar después con Maxim Lightfield, es un poco rara, que uno mira puntos alrededor de origen y luego uno mira también este mismo parámetro acá como el tamaño de la esfera de influencia. O sea que más formalmente, como uno escoge ahora uniformemente en el plano hiperbólico, en ese disco, quiere decir que uno escoge el ángulo realmente uniformemente entre 0 y 2pi, y el radio uno escoge exactamente según la longitud del perímetro de radio R. Así que ese es cuando uno tiene curvatura alfa, es la longitud del círculo, del perímetro del círculo de radio R, y acá normalizamos simplemente por el área total de la bola. Existe también una versión un poco más soft, en el sentido de no tener ese criterio duro de decir hay una arista sí, solo si el radio está por debajo de un cierto umbral, y uno lo puede interpretar como temperatura, o sea, uno conecta dos puntos con alta probabilidad si están muy cerca y con probabilidad baja si están bastante lejos. Así que y este factor de temperatura me da la posibilidad entonces de interpolar entre un modelo que es realmente ese 1,0 modelo, y cuando lo tiende a infinito llega a un modelo donde cada arco es independiente, y ahí hay posibilidades de interpolar. Así que, ¿cuáles son los efectos de los parámetros en imágenes? O sea, si alfa es un medio, entonces hay una cierta... ¿Qué era alfa, perdón? O sea, alfa hay que decir... menos alfa cuadrado es la curvatura. Alfa es un parámetro relacionado con la curvatura que aparece acá, básicamente cómo de rápido crece la densidad de los puntos hacia el borde. Entonces, ¿es uniforme? En un plan uniforme en el plano hiperbólico de curvatura menos alfa cuadrado. Ya. Porque en este plano... No es la representación que tenéis ahí, claro. O sea, uno tiene que pensar que simplemente, bueno, el perímetro es de una bola de radio R centrada en el origen, es esa. El área es, bueno, es el coseno hiperbólico de alfa R mayúscula, y eso corresponde, o sea, si lo dibujo en el plano euclidiano no es uniforme allá, pero eso corresponde al uniforme en el así que alfa me dice cuál es la curvatura del grafo. Si alfa crece, pero de forma no, o sea, perdón, si alfa es un medio, o sea, hay una cierta, o sea, tengo como exponencial a alfa, ¿no? Puedo pensar como crecimiento hacia afuera, que ya es un crecimiento hacia afuera, así que voy a tener más puntos alrededor del borde del disco, pero si por ejemplo escojo alfa igual a 3/4 o alfa igual a 1 todavía, voy a tener mucho más ese efecto. Y se necesita alfa igual a por lo menos igual a 1/2 para asegurarme que el grado de cada vértice en 1/2 siga siendo constante. Así que esa hipótesis es necesaria para tener las propiedades deseadas. Se necesita también alfa menor que 1, porque si no, no existe ninguna componente grande. Así que se puede definir el modelo como tal cual para valores más chicos que alfa igual a 1/2 y más grande que 1 también, pero no va a tener tantas
propiedades que nos interesan. Como dije, la ventaja de esta representación nativa es el cálculo de distancias. Si tengo un punto Q, su distancia al origen simplemente es su radio. Y si tengo dos puntos y quiero saber su distancia hiperbólica, entonces D, entonces tengo que resolver esa ecuación. Así que cuando uno lo hace, uno observa que hay un ángulo umbral, un ángulo máximo que corresponde exactamente a distancia R. Distancia exactamente R es interesante para el modelo donde realmente hay un arco, sí, solo si la distancia es con mucho R. Así que si quiero saber cuáles son los puntos que están conectados, tengo que pensar, esa distancia tiene que ser con mucho R. Ese R corresponde a un ángulo entre los dos, que es el ángulo maximal que puedo tener para tener una arista, y así puedo bueno, por las propiedades de la distribución, entonces, por ejemplo, saber cuántos vecinos tienen cada vértice. Acá unos ejemplos cómo se ve esos grafos en ese modelo. O sea, se ve que si alfa crece un poco, o sea, si alfa es 0,6 menos que allá, o sea, todavía tengo unos puntos cerca del origen. Estos serán los puntos que luego finalmente serán los puntos con un grado más grande, que son los que tienen mucha importancia. Sus bolas de radio R, como vamos a ver, son bastante grandes. En cambio, acá hay puntos bastante cerca del borde que no tienen mucho vecino, que son los típicas páginas de internet que quizás tienen solo 3 o 4 links, pero acá quizás hay algún hub o algún servidor importante con muchas conexiones. Si hago alfa más grande, entonces se ve que habrá cada vez más puntos cerca del borde. Se ve también que hay muchos puntos en componentes chicos, o sea, aislados, como por ejemplo acá. Que también es una cosa que aparece, ¿no? Hay comunidades distintas a veces de la componente gigante. Ese segundo parámetro nu, o sea, tiene menos importancia, solo un poco un cambio de intensidad, así que se puede ver si hago un poco más grande, entonces la bola será más chica y veo más puntos en una bola más chica, o sea, la cantidad de puntos acá es la misma que acá, pero en una bola un poco más chica. Bueno, o sea, este modelo en principio es un modelo como muchos otros modelos, pero es un modelo que tiene, uno puede demostrar esa propiedad de tener una ley de potencia para los grados, es decir, que la probabilidad de que un vértice tenga K o más vecinos sea proporcional a un K a la menos alfa, donde no alfa, K a la menos gamma, más bien, donde gamma es entre 2 y 3, y es algo que realmente se observa. También hay efectos de clustering por la geometría, simplemente se ve, ¿no? Si dos puntos están, si A y D están conectados, probablemente están cerca, y B y C también, entonces probablemente hay el arco entre A y C también. Pero lo que realmente llamó la atención... Perdón, solo una pregunta. ¿Y qué tan lejos extiende cómo va decayendo esa probabilidad con la distancia? Por ejemplo, si ahora en vez de A, B, D, C, es también C, D, E, F, ¿cuál es la probabilidad entonces de A, F? ¿Cómo eso va decayendo exponencialmente? A ver, en principio, inclusive en el grafo euclidiano, lo más
probable para digamos, 10 puntos, es que los 10 puntos formen una clip, o sea, que todos estén conectados. Acá es un poco distinto que puedo también unas cadenas, quizás como caminos, pero siempre hay una probabilidad constante o importante de que realmente todos estén conectados entre ellos. Porque, bueno, depende de la geometría. Si uno, por ejemplo, mira acá, claro, podría pasar de que estos son caminos, pero también podría pasar como algo más denso. O sea, hay que hacer las integrales simplemente y resulta que hay, dependiendo de estos parámetros, probabilidades constantes entre o sea, que tienen diferencias constantes. Pero lo que realmente llamó la atención fue ese dibujo que hicieron los físicos de Curie. O sea, tomaron datos de un subsistema de Internet e hicieron una estimación con maximum likelihood y luego lo dibujaron de una forma que no sé exactamente cómo lo hicieron, pero observaron un gráfico donde pusieron algunos servidores muy cerca en el medio y luego hay hay algún componente geográfico acá y ese modelo se parece bastante a una instancia de un grafo hiperbólico con alfa igual a 0,55 en radio 27 y un modelo de temperatura. ¿Cómo exactamente dibujaron? Me imagino que acá, si uno mira bien, me imagino que hicieron como radios concéntricos a ciertas distancias, pero ¿cómo exactamente encontraron esa interpretación? Eso no lo sé, no lo dice, pero por lo menos se puede ver que el factor geografía es importante, aunque no explique todo, porque, no sé, por ejemplo, habrá algunos países de Europa que están bastante lejos de otros. Grecia está acá, Austria acá, Polonia acá, o sea, no sé, pero ese fue el dibujo de ellos. Bueno, otra cosa que tiene ese modelo que expliqué, es una propiedad deseada, es de ser navegable, que es lo siguiente. Básicamente, para hacer un routing de información de un punto a otro punto muy lejanos, básicamente solo tengo que saber localmente cuál es el vecino más cercano a ese punto y paso la información hacia este. Así que, si por ejemplo entre los dos puntos rojos, entre este acá, quiero enviar alguna información a este de allá, entonces, ¿qué hago? De forma local, miro solo entre todos los vecinos de este vértice, cuál es el más cercano a este, solo conozco las direcciones o las coordenadas hiperbólicas de sus vecinos y entonces le paso la información. Con este hago lo mismo, este tiene varios vecinos y le paso el que está más cerca al origen, a la destinación final, y le paso la información. Y si resulta que en algún momento ya no hay ninguno más cerca, entonces digo error. Pero resulta que experimentalmente eso funciona bastante bien de funcionar sin backtracking con una probabilidad bastante alta y además no hace mucha diferencia, o sea, no es mucho más grande ese camino acá
que la geodésica. Ya, este factor. ¿Qué es con alta probabilidad ese es el camino más corto o con alta... O sea, estos son resultados experimentales, así que ellos acá no se puede decir alta probabilidad porque todo es finito, pero Papadopoulos y sus colaboradores simplemente dijeron que cuando uno toma estos parámetros de alfa, entonces, por ejemplo, tomo aleatoriamente 2 puntos y quiero enviar de allá a allá, ¿cuál es la probabilidad de que realmente ese algoritmo funcione y realmente le entregue la información? Ese es el 0,9. Y el máximo acá, o sea, el stretch factor, es simplemente la suma de estas distancias hiperbólicas en ese camino dividido por la distancia. Yo estaba pensando algo más fuerte, que es no solo te lleva, sino que además te lleva bastante eficientemente, ¿no? El stretch es comparar la distancia recorrida dividido por la distancia de la mínima, el camino más corto. O sea, estos fueron resultados experimentales y luego Greenman y colaboradores formalizaron algún resultado de este estilo que realmente cuando uno supone n grande, entonces uno puede demostrar el resultado de ese tipo. Ahora un poco más formal, entonces, ¿cómo se analiza estos grafos? En primer lugar, o sea, el modelo de tener exactamente n puntos y escoger uniformemente cada punto es fácil, pero tiene el problema de dependencia, así que normalmente uno mira más bien, y en realidad es mucho más natural típicamente de mirar un proceso de Poisson, porque tiene la ventaja que 2 áreas distintas son independientes, lo cual no sería verdad en el caso uniforme. Así que lo sé que si tengo una cierta área acá, la cantidad de puntos que me espero en esta área es simplemente n por la medida de esta área. Y la medida es simplemente integrar la densidad sobre este área. Y típicamente, ¿qué es lo que hace uno en probabilidad? Uno asume que n es grande, uno tiene muchos puntos, uno demuestra que asintóticamente algunas de estas propiedades son ciertas. Es decir, que cuando n tiende a infinito, la probabilidad de que pase algo tiende a 1. Vamos a decir que típicamente estas son asintóticamente AS son verdad. Esas afirmaciones. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede empezar a calcular cuántos puntos tiene uno en una cierta distancia. Uno puede, por ejemplo, mirar una cierta caja acá de radio, un cierto anillo de radio 1. Y uno quiere saber cuántos puntos tiene uno acá adentro. Si uno hace los cálculos, resulta que básicamente la cantidad de puntos que uno solo tiene acá en un anillo de radio 1 es más o menos la misma, salvo factor constante, que toda esa bola. Porque eso crece exponencialmente hacia afuera. Y uno puede preguntarse si uno tiene n puntos, ¿cuál es el punto que será el más cercano del origen? Y resulta que si uno toma I0 de esta forma, uno va a tener típicamente ningún punto, pero si uno lo hace un poco más grande, uno va a tener ya quizás el primer punto. Así que no vamos a tener exactamente un punto en el origen, que sería después conectado con todo el mundo, pero vamos a tener un punto a esa distancia radial del origen, que será el punto que es el más importante en el sentido de que tenga más vecinos.
En general, si uno mira una distancia constante del borde, y uno toma un anillo, acá uno tiene ya una constante, una fracción lineal de todos los puntos. Así que si tomo un... Puedes devolverte la estrella. Ese radio es cero, no depende del n. Sí, depende, porque R es el logaritmo de n. Ah, ok, eso no es. Ya, O sea, R es 2 veces logaritmo de n, así que el grado máximo será un polinomio en n, será n a una cierta potencia, que depende de algo. O sea, si uno mira entonces un anillo de tamaño 1, una capa, digamos, entonces uno está a distancia constante radialmente de la frontera y ya vamos a tener una fracción constante de todos los puntos. Estos serán todos los puntos que no son muy importantes, que tienen quizás como 15 o como 0 o como 2 vecinos. Acá se ve ahora cómo se ve la bola de un punto P de radio R. Se puede observar que si el punto P está cerca del borde, entonces esa bola es chica, así que va a tener pocos vecinos, pero siempre contiene el origen, porque hemos dicho que la distancia al origen es exactamente el radio, y ese radio es la distancia máxima a la cual uno se puede conectar. Así que sí, inclusive si el punto está acá cerca, siempre estará conectado al origen si es que hay un punto allá. Si el punto está más cerca del origen, entonces su bola crece y ese punto tendrá más y más vecinos. O sea, me refieres con mayor probabilidad. A ver, todo esto, O sea, que está en el 0, la probabilidad es 1, entonces. sí, la probabilidad de tener un punto exactamente en el origen es 0. Ya. Pero si hubiera un punto en el origen, la probabilidad de estar conectado a ese sería 1, ¿no? Sería casi algo. sí. Pero eso es para ilustrar cómo cambia, o sea, la forma de la bola. Y uno puede hacer los cálculos y observar que el grado de un tal punto es como mucho logarítmico si el punto está relativamente cerca del origen, y si no, si está más cerca allá, entonces su grado depende solo del radio. ¿Okay? Así que uno observa que los grados realmente tienen esa distribución deseada con un exponente 2 alfa más 1, pero en promedio el grado es constante. También se puede observar que si uno mira los puntos que están a distancia con mucho R medio del origen, que están... Ya es la hora de ir. No, hago clase a las 2 y es al otro lado del campo. Entonces, lo siento. Dime si voy... En 10 minutos. 10 minutos. Okay. También es verdad que todos los puntos que están a distancia con mucho R sobre 2 del origen están todos conectados entre ellos, porque siempre existe una posibilidad de simplemente tomar el camino que va desde el punto hacia el origen y luego del origen hacia el otro. Y por desigualdad triangular esta distancia será con mucho R. Entonces, ¿dónde están realmente los vecinos de un punto? Si uno fija un punto P, hemos observado antes que la bola de radio R tiene esa estructura, así que acá adentro estarán los vecinos. Y si fijo ahora una capa, por ejemplo esa capa I, tengo esa cantidad de vecinos, no importa tanto la fórmula, pero lo importante es que esa cantidad de vecinos crece hacia el borde. Así que acá hay mucha área acá adentro, pero la gran mayoría de vecinos de este punto está acá en ese pequeño espacio cerca del borde. Pregunta, Sí. el conceptual, pero no el vi. En estos grafos geométricos, tú tiré el punto, veí el radio y todo lo que está en tu radio lo conectáis.
o con cierta probabilidad dentro cerrado. No, ese es el modelo realmente duro, donde tengo para simplificar, supongo que realmente tengo ese umbral y conecto dos puntos y están a distancia con mucho R, Ahí y ya. sí, solo sí. Sí, solo sí. Ah, ya. Supongo que hay modelos que empieza con el radio crecer a... Ese modelo que con la temperatura se puede incorporar ok. la temperatura para hacer la... Ok. Así que la gran mayoría de los vecinos estarán acá adentro, en ese pequeño intervalo. Se puede ver quizás acá mejor. Cuando uno tiene un punto que está a una cierta distancia del origen, ese punto, uno puede pensar que es un poco como un árbol, porque en cierta forma a pesar de que haya clics acá, uno puede pensar que ese modelo es un poco un análogo continuo de árboles. Y ese punto va a tener algunos vecinos con grado más alto todavía, acá está el grado, pero la mayoría de los puntos de los vecinos serán puntos que son hojas en el árbol, que son puntos de grado muy chico, así que cuando uno lo mira con el grado hacia arriba, la mayoría de puntos de vecinos están acá abajo. Lo que se puede calcular también es realmente que tiene un clustering, así que si uno sabe que dos puntos, por ejemplo, el S y el T, son ambos vecinos de este, entonces hay una probabilidad positiva, que no depende de N, que también hay ese arco entre S y T. Así que la probabilidad de tener un arco, sabiendo que ambos son vecinos de un punto fijo, es constante. ¿Qué es lo que se puede analizar más en este modelo? Bueno, si uno tiene alfa entre 1/2 y 1, entonces existe una componente grande, que es el tamaño lineal, que contiene todos los puntos que están relativamente cerca del origen, y para los puntos que están más alejados, pero no tan cerca de la frontera aún, así que si tomo un vértice que no está tan cerca de la frontera acá, entonces con alta probabilidad voy a encontrar un punto con radio más chico, o sea, más cerca del origen, conectado a ese punto. Así que voy a encontrar un camino que me conecta hacia el componente del origen. En varias etapas de nuevo, o sea, tenemos una clic de tamaño que todavía no es lineal alrededor del origen. Luego todos los puntos que están a distancia, digamos, por lo menos log n, o sea, log r del borde, típicamente se conectan a través de un camino a ese clic. Y luego hay estos que están a distancia constante del borde, en amarillo acá. Para estos hay una probabilidad constante, o sea, algunos de estos se conectan, algunos no. Pero ya así ya obtenemos una cantidad lineal de puntos. Luego quedan unos espacios y también se puede preguntar cuáles son los tamaños de otros componentes, y resulta que serán de este tamaño, o sea, serán log n con un exponente que depende de alfa. Una idea como por ejemplo acotar el tamaño del segundo componente es que uno observa con la geometría hiperbólica en configuraciones que no pueden pasar. Por ejemplo, si tengo dos puntos, ambos con radio más grande que este, y angularmente de manera que este punto está justo entre los dos. Si yo sé que tengo ese arco, entonces por fuerza voy a tener estos dos arcos también. Así que no puedo tener un camino muy largo que va por el borde, porque si no, por fuerza habrá alguno en el medio que se conecta, y ahí todo el mundo se conecta al componente del medio. Y a la derecha, parecido. Si tengo ese arco acá y tengo dos puntos con ángulo entre los dos, pero con radio más cerca que este,
también los dos se conectan a U. Ya, voy a terminar 2 slides, 3 slides más. Una cosa que es bien curiosa que analizamos sobre este modelo es la conductancia de un tal grafo. O sea, si uno mira la componente más grande de ese grafo, uno puede definir la conductancia como la cantidad de arcos que crucen, la cantidad de aristas que salen de un conjunto hacia la frontera, si uno puede decir, y uno normaliza por el volumen, o sea, por la suma de los grados de ese conjunto. Y luego cuando uno toma el mínimo, eso se llama la conductancia. ¿Cuál es la intuición detrás? La intuición es que si uno toma un conjunto grande y esa conductancia es chica, entonces si hago un paseo aleatorio, voy a quedarme siempre en mi conjunto y con poca probabilidad solo voy a poder escapar. Esto se mide bien con el segundo valor propio de la laplaciana del componente, que resulta que en estos grafos uno puede encontrar conjuntos relativamente grandes con un corte relativamente chico. Así que uno toma, por ejemplo, la mitad del disco, todos los puntos a la izquierda. Estos seguramente tienen una suma de grados lineal. Acá. Pero no hay muchos arcos que crucen ese corte, solo arcos en rojo. Así que si empiezo un paseo aleatorio acá, típicamente voy a quedarme bastante tiempo en esa mitad antes de finalmente cruzar la frontera. De hecho, resulta que el segundo valor propio de esos grafos es de ese orden, o sea, es polinomialmente chico en n. Se tiende a cero esa propiedad, que es típicamente una cosa no deseada, pero en grafos, porque uno no quiere quedarse atrapado en un conjunto, pero demostramos que eso solo puede pasar para conjuntos grandes. O sea, si tiene un conjunto chico, entonces no va a quedarse tanto tiempo en ese conjunto. ¿Esa propiedad también se observa en los grafos sociales, de que la conductancia es baja? No, en general para grafos o para redes uno quiere más bien mejor expansión. Acá eso resulta que la expansión en general no es tan mala, porque si tomo un conjunto chico, voy a salir de este conjunto. Resulta que solo esa conductancia es chica, porque acá puedo tomar un subconjunto grande con relativamente pocas aristas. Pero esto en sí no es, o sea, la conductancia en sí no es lo que uno realmente desea, porque... No, pero esto lo que viste como el valor probable que te da como tiende, ¿sí? La conductancia, pero si uno lo mide, la conductancia directamente un grafo como o el de Facebook, lo que sea, ¿ok? ¿Eso te da algo parecido? O sea, dice que las conductancias son diciendo bajas. que justamente no es la propiedad que está buscando. No, pero dijo que es la propiedad que uno no desearía en un grafo, pero otra cosa es la que observa. O sea, la cosa que se observa típicamente, o sea, nosotros trabajamos sobre eso para decir que ahí en ese aspecto no corresponde tanto a los valores observados. Pero aún así no me parece una propiedad tan mala, porque solo se puede tener ese cuello de botella, digamos, para conjuntos grandes. Así que localmente un paseo aleatorio no queda atrapado. La última cosa que hicimos con Marcos Kivi y Amitai Blinker es ahora una cosa que es el primer modelo dinámico sobre estos grafos. Así como todas las posiciones de vértices, la posición en redes sociales cambian, uno puede asumir que también será verdad en ese modelo. Así, nosotros definimos un modelo donde los vértices se mueven según un movimiento browniano con un drift hacia
hacia la frontera. Independiente hay un movimiento angular y un movimiento radial, pero siempre manteniendo la distribución estacionaria. Y claro, cuando los vértices cambian sus posiciones, también cambia el grafo. Y encontramos cotas para el problema siguiente. Uno supone que existe un solo punto acá fijo en el borde que queremos detectar. Donde detectar quiere decir que habrá algún punto en la esfera de influencia de este punto. Y resulta que en nuestro trabajo damos cotas sobre el tiempo que necesitamos para detectar esa partícula fija. Y en dos palabras resulta bastante cuál es la velocidad angular, cuál es la velocidad radial, pero podemos caracterizar el conjunto de puntos que posiblemente van a detectar hasta tal tiempo como un conjunto que es este conjunto de acá. O sea, si esta es la bola acá, originalmente ya en el tiempo cero todos los puntos que están acá adentro van a detectar eso. Pero si fijo un cierto punto, también van a poder detectar puntos que originalmente están en esa área, o sea, puntos que están o bien relativamente cerca del origen, que tienen un radio chico inicialmente, o bien puntos que angularmente están relativamente cerca de acá, porque por el movimiento angular se pueden acercar a detectar también. Okay. Algunas cosas que todavía están abiertas, y con eso termino, es el tiempo de propagación de rumores. Es una cosa interesante que cómo de rápido cómo puede hacer un broadcasting de información. El modelo más interesante es el modelo push-pull, donde cada vértice que no tiene la información pide a alguno de los vecinos si ya tiene la información y le pregunta, y si es que sí, obtiene, y push al mismo tiempo cada vértice que ya tiene la información, escoge uno de sus vecinos de forma aleatoria y le pasa la información. Y queremos saber cuánto tiempo hay que esperar para que todo el mundo tenga la información. El modelo de votante es otra pregunta, o sea, inicialmente con probabilidad, digamos, 51%, un grupo, un vértice escoge opinión 1, y con 49% un vértice escoge 0, y luego en cada momento uno se adapta siempre a la mayoría de los vecinos. Eso converge, lo sabemos ya, pero la pregunta es, ¿converge eso a un consenso donde todo el mundo tiene la misma opinión 1, o habrá algunos con 0 también? Y otra pregunta que me interesaría también es el tiempo de percolación. O sea, si estamos de nuevo en el modelo dinámico, el vértice inicialmente no está en el componente grande, ¿cuánto tiempo habrá que esperar hasta que este vértice también esté dentro del componente grande gracias a su movimiento browniano? Así que todavía quedan preguntas abiertas, pero termina. Muchas gracias, Dieter. ¿Algunas preguntas para Dieter? Mejor después. Bueno. Sí, me acerco. Sí. Sí, pues porque estamos justos de tiempo, entonces, pero cualquiera que le quiera hacer, pues si es una pregunta corta, adelante, y si es una pregunta, varias preguntas, entonces lo dejamos para que se comuniquen con Dieter por email, que aquí va a estar en el instituto desde ahora en adelante. ¿Listo?